Bueno, y nosotros seguimos acá con Ruta 34 y bella presencia de una joven dirigente, joven y linda dirigente, ella siempre en la lucha, ¿no? La conocí pequeñita, ahí ya embanderada y luchando, y hoy la tenemos acá para que ella como referente joven, ¿tuviste actuación dentro del colegio cuando eras niña, de la universidad, en el campo popular siempre activa? Uno te ve la cara y no necesitas mucha presentación. Hola. Bienvenida a Ruta 34. Muchas gracias, Natalia. Bueno, un gusto estar. Hace mucho también ahí que veníamos charlando. Sí, bueno, como a muchos jóvenes, sobre todo, que nos interesa transformar la sociedad, que es una característica creo que fundamental, ¿no?, de la rebeldía de la juventud. Bueno, ahora ya estoy un poco más grande, pero sí... no mucho, ¿eh? Sos no. una niña. Arrancamos ahí cuando ingresé en su momento a la universidad a intervenir, pero claro, como provengo de una clase social determinada, la clase obrera, creo que desde que nacemos empezamos a luchar, sin dudas. Y bueno, la primera acción que claramente hemos tenido fue la de encontrar una universidad en un paro docente en aquel momento contra todas las políticas de vaciamiento educativo. Y luego, bueno, posteriormente en apoyo a la huelga docente provincial, que vos fíjate sigue estando muy presente. De hecho, los docentes son un gran punto de referencia para el conjunto de los trabajadores en la provincia, no solamente los estatales. Sí. Creo que es un gran factor de lucha. Y es bueno, increíble, ahí... ¿no, Gaby? Cómo los docentes se posicionaron de ser los precursores, ¿no? A partir de las tratativas y de las paritarias con los docentes, total, surge el resto, ¿no? Sí, y esa... Y la verdad, te soy sincera, sí, Gaby, eso yo se lo amerito mucho a la clase trabajadora, al Partido Obrero, a la tribuna docente y a todos los laburantes que estuvieron en la calle, ¿no? Sin dudas es un logro principalmente de la docencia salteña, y creo que en esta gran referencia que toman los docentes hoy está planteado nuevamente una llave, ¿no?, para el conjunto de los trabajadores, porque recién, incluso escuchando la columna que hacía Moreno, está claro que lo que vaya a suceder de acá en adelante no es nada bueno para los que vivimos de nuestro trabajo, porque una de las medidas, por ejemplo, que va a adoptar Massa, y que de hecho por eso tiene este espaldarazo y hasta te diría hasta un golpe de mercado para imponerlo, tiene que ver con un proceso de evaluatorio, con un desarrollo sin dudas que a consecuencia se va a producir de una escalada mayor de la inflación, y que tiene como uno de los puntos centrales lo que ya dijo la cabeza, digamos, del Fondo Monetario, que es adoptar las medidas dolorosas para Argentina, que no son otra cosa que quebrar el salario, que quebrar la jubilación. Es una de las cosas que señala, por ejemplo, esta famosa cláusula 13 del acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que ver con las reformas, entre ellas la jubilatoria. Y hoy los docentes en la provincia, como desde hace más de 15 años, ya casi 20, vienen desarrollando, es de una fuerte consistencia en autoconvocatorias, en desarrollos de asambleas, sorteando los bloqueos colocados, por ejemplo, por la burocracia sindical, para deliberar y sobre esa base tomar las medidas y resoluciones que no son otras que el interés general de los trabajadores. Y hoy, si nosotros tomamos todo el cuadro político que está presente en nuestro país y en particular en la provincia, tenemos a un gobernador como Gustavo Sáenz, que ha salido a saludar, como lo hizo con Batakis en su momento, pero ahora creo que más con más sostenimiento, porque de Massa se está hablando esta designación como un ministro pluripotencial, le llamemos a Massa, y esto, ojo, anticipa que la medida del gobierno va a ser ir a tratar de sostener un choque más profundo con los trabajadores que están exigiendo un aumento de salario, y desde ya muchos rechazan desde la autoconvocatoria este falso 80% que el gobierno ha dado, porque no solo que no alcanza para cubrir lo que ya se perdió, sino que tampoco prevé una inflación que antes de la llegada de Massa estaba establecida al 100% anual, este año solamente, y por lo tanto ahí está planteada si este va a ser el gran punto de choque y confrontación que hacemos los trabajadores para organizarnos. Y acá está claro que así como los docentes han sido una gran referencia para la docencia en particular, no hay para
los trabajadores estatales en su conjunto a través de las autoconvocatorias. De hecho, se han empezado a desprender autoconvocatorias en la salud, en judiciales, arrancando pautas de salarios muchísimo más altas de la que establecía no solamente pero hasta incluso, el gobierno. Gaby, y bueno, los medios no me van a dejar mentir, hay hasta autoconvocados dentro de los trabajadores que pelean su microemprendimiento, su pequeño negocio, ¿no? Que cuida su negocio y que trata ya de desvincularse de esas estructuras de poder, llamarle sindicatos, llamarle asociaciones. Es como que están buscando enmarcarse en la figura de autos convocados, ¿no? Totalmente, porque y que hoy también están dentro de los trabajadores. sin dudas, porque además hoy lo que nosotros tenemos a nivel general es justamente que la burocracia sindical está justamente haciendo este saludo de la unidad nacional que recién reivindicaba Moreno. Es decir, todo el mundo ha saludado a Massa en este caso, pero lo saluda porque acá el camino de la devaluación es para beneficiar a un sector de capitalistas por encima de la población. Y hoy tenemos una CGT, una CTA, tomando por ejemplo solamente el caso de la CGT en Salta, en lugar de estar preparando medidas de lucha, organizando cómo se defiende el salario, los puestos de trabajo, cómo por ejemplo se garantiza los mejores ingresos para los trabajadores, está firmando un pacto con Sáenz para sostener los intereses de las patronales, entre ellas como fuertes lobistas por ejemplo de las mineras, que exigen, así como los ojeros, $1 específico para las mineras y de esta manera poder sacar mayor tajada de esta crisis que estamos atravesando. Entonces el camino de la docencia, de la deliberación, de las autoconvocatorias, de la coordinación de la lucha, en la preparación de una huelga general, es un camino fundamental para abordar esta crisis verdaderamente política y de poder que atraviesa nuestro país, y sobre esa base es que nosotros consideramos que no solamente hay que forjar esta huelga general, sino prepararla a través de congresos obreros. ¿Cuánto hace, Gaby, que la Argentina no tiene una huelga general real? Y bueno, hace bastante, desde el 70 y pico. Sí, ¿no? Totalmente, y fue una huelga determinante para quebrar el Rodrigazo de aquel momento. Entonces, si uno toma la propia historia de nuestro país, en las bases de la clase obrera se encuentra la forma efectivamente para salir de este cuadro. Y hoy la CGT, bueno, claramente que tenía esta marcha de apoyo al gobierno, no sé si vos te acordás que la lanzaron para agosto, hay que ver porque van a estar especulando hasta el último momento y lo más probable es que corra el curso de esta medida de fuerza, por ejemplo, que estaba planteada para hoy de la UTA, en apoyo no solamente a la patronal, sino de levantarla para rápidamente garantizar un apoyo, en este caso, a Massa. Lo que tenemos hoy planteado, Natalia, en términos de la situación en la provincia, en el país, es que se van a agudizar los choques y confrontaciones objetivas entre los trabajadores y entre la clase dominante, que en todas sus variantes está defendiendo este paquete de ajuste, y donde objetivamente este debate que ya se empieza a sentir en las barriadas, en los lugares de trabajo, se va a intensificar. Y como a colación de esto es que nosotros decimos hay que superar estos cercos o intentos de encorsetar, mejor dicho, a la clase obrera, empezando a discutir, a deliberar y a fundamentalmente forjar la unidad en la clase obrera, entre ocupados y desocupados, entre trabajadores activos y trabajadores pasivos, porque hoy yo puedo no tener trabajo, pero mañana lo puedo tener y viceversa, porque lo que está claro en este cuadro es que hay una política que va a agudizar la enorme miseria social y pobreza que atraviesa nuestro país y que se consagra en esta enorme cantidad de trabajadores desocupados o subocupados que vivimos con mucho menos, un cuarto de lo que es la canasta hoy en día del país, que no es la que signa el ANSES claramente, sino está hoy arriba de los 190.000 pesos y vos decime, ¿qué trabajador cobra esto? No. ¿Qué trabajador llega objetivamente a cubrir este punto que no es solamente comer arroz en el día, sino tiene que ver con el alquiler, tiene que ver, digamos, con pagar el conjunto de los servicios, en un país en donde claramente la meta es garantizar, cumplir con estas metas dolorosas del Fondo Monetario por un lado,
y por el otro seguir garantizando, por ejemplo, las enormes tasas de beneficio de los que especulan con las deudas, los que especulan con los títulos de deuda en la Argentina, donde, por ejemplo, con Batakis, que le duró 2 semanas el mandato, algo que se produjo es un reforzamiento de la emisión monetaria, por ejemplo, para garantizar los enormes beneficios a precios sin inflación indexados que cobran, por ejemplo, los que tienen los tenedores de títulos de deuda en pesos de este país. Nada que ver con lo que sucede con un trabajador, donde los aumentos apenas si rozan el 35%, como acaba de otorgar Sáenz, y 35 siendo generosa. Sí, sí. Bueno, sé de que algo que y mira que ya pocas cosas me sorprenden, ¿no? Hoy chequeaba los medios de comunicación y hablaban del juicio que está enfrentando la vicepresidenta por la malversación de fondos que hubo con respecto a la obra pública. Y, bueno, sabes que yo no podía creer esa realidad de la Argentina, ¿no? Que tengamos todavía una vicepresidenta, un presidente que incluso lo citaron a declarar por unos dichos de él que van en contra de la vicepresidenta. Todo esto desestabiliza, a mí me desconcierta. Sí, yo creo que lo que tenemos... ¿Por qué el pueblo, sí. y vos que manejas muchísimo la calle, que andás mucho, por qué el pueblo no reclama? Y te voy a dar un ejemplo. En el 2001, por mucho menos a un presidente lo sacaron. ¿Qué nos está pasando? Ojo, no soy golpista, porque lo primero que dicen que uno es golpista. No, no soy golpista. Es un análisis que yo hago de lo más profundo de mi ignorancia. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Mira, ¿quién sostiene todo esto? Sí, sí. No, yo creo que acá si hay un golpista es el mercado. Es decir, acaban de poner de facto a un ministro de Economía, que nadie lo votó y asume casi hasta el poder político, te podría decir, el sueño de Massa ser presidente. Sí. Pensé lo mismo cuando escuché la designación de él. Sí, ¿no? Y que se da justamente en el marco de un gobierno terminal. Es decir, porque hoy tenemos en el país no solamente una feroz insolvencia del Estado, es decir, un Estado que no puede garantizarse a sí mismo el funcionamiento si no tenemos un gobierno que no gobierna, y donde objetivamente son ellos quienes van abriendo paso justamente a todo este desarrollo, te podría decir, más reaccionario. Acá creo que la necesidad de que la clase obrera comience a deliberar tiene que ver con el propósito no solamente de levantarnos para defender lo más noble y básico como el salario, acceso a la vivienda, lo que fuere, que reclamemos para poder vivir mejor, sino también empezar a discutir las condiciones de poder en este país y forjarnos a través de un Congreso Obrero que empieza a discutir también cómo hacernos cargo del país. Es fundamental en una crisis tan profunda como la que estamos atravesando, que tiene sus aspectos económicos que luego se traducen a la política y que muestra una crisis del conjunto del régimen político, porque vos fíjate que hoy el hecho de que sea saludado Massa o tenga este espaldarazo por parte de los mercados, que toda la oposición burguesa también sostenga la designación de Massa, es un indicio de que acá quieren forjar una gran unidad nacional para tratar de estirar ¿forjar o fingir? No, forjarla en algún modo, porque acá hay intereses que son muy concretos para defender. Claro, pero es una gran ciencia ficción esto. Yo no sé si Massa será el Jesucristo que salve todo. No, tienen ¿no? sus reservas también. Por ejemplo, esta mañana Pañi, lo escuché esta mañana, en realidad la editorial de Pañi sale los lunes a la noche, en que es alguien de la nación, es decir, tiene ese peso, no le terminaba de otorgar todo el crédito a Massa, es decir, bueno, vamos a ver porque todo se mide en los hechos, decía. Entonces fijaba también una posición de estar a la espera a ver qué medidas se tomaban. Claramente no para defender los salarios ni la situación de la asistencia a la población, mucho menos las jubilaciones, pero va marcando también un cuadro. Lo que sí está, creo que muy, muy claro en este país, es que la insolvencia del Estado es completa, la insolvencia del gobierno también es completa, y que el operativo de Massa trata de hacer estirar la vida, digamos, del gobierno hasta el 2023, y en ese cuadro, bueno, ver si no es el propio Massa que pueda llevar adelante esto o no, el que termina encabezando, digamos, hacia adelante. Es decir, ahora lo que nosotros tenemos en adelante
es el desafío, por lo menos como clase obrera, de empezar a seguir cada uno de los puntos, las maniobras, las medidas que van tomando, no solamente para abrir una discusión, sino también para tomar las medidas necesarias. Una huelga general creo que sería fundamental para quebrar justamente toda la política contra nuestras condiciones de vida que se están asumiendo en este país y que la estamos viviendo sistemáticamente. Pero ojo, la situación de Argentina no tiene solo un devenir, podríamos decir, solo en el país. Está enormemente condicionado por un proceso en el mundo que no solamente atraviesa una, como dice el propio Estados Unidos, una política económica recesiva que va a regir en todo el mundo, sino además hoy estamos viendo el desarrollo de una feroz guerra imperialista que ha traído consecuencias directas sobre el conjunto de la vida de la población, echando a andar todavía más el proceso inflacionario, desarrollando incluso una premisa ya no solo en la masacre, digamos, de miles de trabajadores, sino también en consecuencias muy directas que ha llevado no solo a respuestas de distintos trabajadores a procesos sí de huelgas generales en Italia, en la propia Inglaterra, contra el hecho de que se saca la plata de los presupuestos de los estados para colocar en reforzar la economía de guerra, sino que además también va indicando un siguiente factor. En el mundo, el régimen que nos gobierna está llegando a un límite, el capitalismo. Ese capitalismo nos está arrojando a un sin salida, a un abismo. La clase obrera empieza a discutir, empieza a deliberar. Y Argentina, te puedo decir, está convidada por todo este cuadro, donde no solamente en Europa en este momento se está produciendo esta situación, sino en el propio Estados Unidos, en el corazón del imperialismo del régimen, y en el conjunto de América Latina, que viene enfrentando sistemáticamente las medidas del Fondo Monetario. El punto no es hacer, ¿cómo te puedo decir?, ser de agorero, sino de tratar de desenvolver una salida y, por lo tanto, la intervención lo más consciente y consistente de nuestra clase para enfrentar los desafíos que tenemos enfrente. Porque está claro que de acá, ni de la mano de los que actualmente nos gobiernan, ni de la oposición, que ahora sale a saludar y sostener este golpe de mercado, con la designación de Massa, vamos a poder tener una mejora en nuestras condiciones de vida. Está claro cada vez más este antagonismo de intereses sociales que se atraviesa en este país, por supuesto, pero en el mundo entero también. ¿Y por qué, si lo atraviesa, y última pregunta te hago, que se nos está terminando el tiempo, sí, ya me hacen señas, pero no importa, te la hago lo mismo. Dale. ¿Por qué si esta gran crisis afecta al mundo, a la Argentina le provoca gente muerta de hambre, niños que se mueren, enfermedades que ya estaban erradicadas, que están volviendo? ¿Por qué tanta miseria a la Argentina y como que el resto del mundo puede, o por lo menos Europa, Estados Unidos, pueden sobrellevar la cosa? Mira, sin duda es Argentina, como el conjunto de América Latina y muchísimos otros países en el mundo, son más de 40, por ejemplo, que están atravesados por una situación de deuda como la que tenemos nosotros y de potencial insolvencia. Es decir, que no es solo patrimonio argentino, eso es lo que queremos explicar, sino que tiene un desarrollo más en general. Muestra a un régimen capitalista en su etapa, podríamos decir, senil. Es decir, ya no como el progreso de la humanidad, sino como el retroceso de eso, la descomposición social. Y está muy bien lo que vos señalás, porque lo hermanás no solamente con esta situación de la guerra, que objetivamente ha dado una disparada en los precios, pero después también uno diría, bueno, la burguesía argentina, que es agroexportadora, la podría salvar, pero tampoco, digamos, porque pende de un hilo de todo el cuadro general y han habido hoy un desplome de todas las materias primas en el mundo, específicamente, digamos, las que competen en Argentina, pero además se ha vuelto una fuerza tan destructiva que nos ha colocado ante una etapa de enormes pandemias, endemias hacia adelante. Y esto tiene que ver justamente con la política a fondo del extractivismo del capital, por un lado, del desarrollo, digamos, de esta guerra, que además hoy plantea un desafío para la humanidad, porque se están amenazando ya con una guerra de tipo nuclear, que no solamente va a tener consecuencias en el terreno de Ucrania, sino en el conjunto del mundo, y donde efectivamente ya el capitalismo no puede dar más allá de lo que ya dio. Es decir, lo hemos visto con la pandemia, cientos de miles de trabajadores muriendo en las, ¿cómo se dice? En los lugares de producción para sostener este circuito de que circule el capital a costa ya de nuestra salud y de nuestras vidas. De la sangre humana, ¿no? Totalmente. Y esto lo hemos visto acá en Salta, por ejemplo, de una manera muy clara. El ingenio San Isidro
puesto en marcha, el ingenio del Tabacal puesto en marcha, las propias mineras donde bajaban colectivos llenos de trabajadores infectados para sostener la ganancia que después se va hacia afuera de la provincia del país. Y después tenemos hospitales que, como hemos visto hace un ratito nomás en la publicidad del canal, se financian sobre la base de rifas para poder garantizar la atención de la salud con un personal que está quebradísimo y que, como nos han contado algunas compañeras en una reciente asamblea que hicimos abierta, convocada por los compañeros del Polo Obrero Tendencia con ocupados y desocupados, hay trabajadores que incluso ante la gravedad de esto y por no ver una salida, terminan quitándose hasta la vida. Sí. Es decir, la situación es tan brutal, pero como las sociedades no se suicidan, van a empezar a buscar como el agua en un surco por dónde surcar, y por lo tanto yo creo que lo que está anunciado, así como una política de destrucción, y creo que la guerra es la máxima expresión de esto, de las fuerzas del capital en carácter destructivo, van a comenzar a surgir y florecer enormes intervenciones del conjunto de las masas y de los explotados contra esta política que nos está llevando aún sin salida, la vida y la muerte. Y eso, sin dudas, hay que construirlo, hay que desarrollarlo de la manera más consciente, y llamamos al conjunto de los trabajadores y en específico a su vanguardia a organizarnos, a formarnos políticamente en el sentido de agarrar, discutir lo que está pasando en el país, las medidas que se toman, si sirven, si no sirven, desatar esa fuerza sobre la base de poner en marcha este Congreso de Trabajadores que antes que nada va a abrir esta deliberación. Y te puedo asegurar que en ese camino no solamente vamos a poder imponer la huelga general que sistemáticamente ha boicoteado las distintas centrales obreras, sino que además también vamos a empezar a abrir un propio destino. Y es por lo que luchamos, un gobierno de trabajadores que ponga de una vez por todas de vuelta, podríamos decir, la tortilla y abrirnos un futuro. Porque Ojalá. ante esta situación no solo nosotros estamos camino a la muerte, sino las generaciones venideras. Totalmente, y no se dan cuenta los poderosos que también están camino a la muerte. Gaby, se nos pasó el tiempo, realmente agradezco tu presencia, para mí siempre es un placer escucharte, porque sos una joven prominente dentro de la política, y al margen de cualquier diferencia que uno pueda tener, es realmente muy instructivo todo lo que esa cabecita analiza y lo ve desde el lado de los trabajadores, y gracias por la lucha, ¿no? Como argentina, como salteña te lo digo, gracias por la lucha, Gaby, y desde acá las puertas de Ruta 34 están abiertas, vos lo sabés. A plena disposición. Te queremos mucho y esperemos los anuncios, como decía recién nuestro economista Julito Moreno, esperemos los anuncios de mañana y que Dios nos bendiga y el diablo no se vaya a enojar. Un corte chiquito, Dire, y volvemos con más Ruta 34.